Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy el doctor Jorge Enrique Caballero Pérez, cardiólogo clínico del Hospital Jesús Gilberto Gómez Maza. Y el día de hoy vamos a tener el tema de infarto agudo al miocardio. Vamos a hablar de las características clínicas del infarto, cómo se puede llegar al diagnóstico y las implicaciones que tienen en los pacientes, así como del tratamiento intrahospitalario y las decisiones médicas que debemos de tomar ante los pacientes que llegan a presentarse con esta patología. Pues para hablar un poco de estadísticas, vamos a hacer mención, eh, prácticamente las enfermedades cardiovasculares ocupan el primer lugar en relación a las causas de muertes en la población mexicana, seguido de la diabetes mellitus con sus múltiples complicaciones y en tercer lugar los tumores malignos. Sin embargo, no todas las enfermedades del corazón van a ser derivadas del infarto al miocardio. Hay muchas enfermedades cardiovasculares y en estas también se incluyen los eventos por accidentes cerebrovasculares. Sin embargo, del total de las causas de muerte por causas cardiovasculares, alrededor del 80% de todas estas causas por muertes son secundarias a infartos al miocardio. De ahí la importancia que nosotros tengamos que dar al tratamiento, prevención y adecuado manejo de los pacientes que tienen un infarto agudo al miocardio. Dentro de los factores de riesgo que podemos identificar es la edad avanzada, principalmente arriba de los 65 años, ya comienzan a presentarse este tipo de patologías, enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, mal controlado principalmente, y la hipertensión, así como el tabaquismo, la obesidad, la inactividad física o alguna otra enfermedad clínica que comprometa a un estado inflamatorio como las enfermedades inflamatorias, dígase artritis reumatoides o alguna enfermedad autoinmune que predisponga a los procesos de inflamación crónica. También el uso de terapia hormonal puede llevar a aumentar la incidencia de esta patología. Muy bien. Como bien sabemos, en el miocardio pueden existir cambios electrocardiográficos durante el proceso de un infarto agudo del miocardio. Con esto tenemos que identificar muy bien los cambios electrocardiográficos que ocurren, debido a que estos cambios pueden ocurrir incluso dentro de los primeros minutos desde el inicio de los síntomas. De ahí la importancia que le debemos de dar para poder tomar un electrocardiograma. Y esto es pieza fundamental para poder tomar decisiones clínicas a tiempo. El objetivo o las metas para poder tener un trazo electrocardiográfico desde el inicio de los síntomas o desde que el paciente está a nuestro cargo debería de ser en menos de 10 minutos. A veces esto no ocurre en el periodo prehospitalario porque no se puede llegar a contar con un electrocardiograma, pero sí tenemos que reconocer que si tenemos a un paciente el cual estemos con las características clínicas, que sería un dolor torácico opresivo con irradiación hacia el hombro, brazo, antebrazo, cuello o mandíbula, le deberíamos de tomar un electrocardiograma dentro de los primeros 10 minutos e incluso darle continuidad con electrocardiogramas seriados. A modo que si tomamos un electrocardiograma cada 10 minutos o por mucho cada 15 minutos, en un lapso de 30 minutos ya tendríamos 3 electrocardiogramas y con esto ya pudiéramos haber documentado cambios electrocardiográficos significativos. Y esto en el tenor de considerar que la patología isquémica es un continuo. Es un continuo que va a ir evolucionando prácticamente desde la parte clínica, donde únicamente vamos a tener la demostración del dolor torácico por parte del paciente, hasta la evolución como un infarto sin elevación del ST, y en su expresión máxima, hablando de una patología isquémica, ya el infarto con elevación del ST. Hablando así de los cambios electrocardiográficos que tendríamos, partiendo de un electrocardiograma normal, aproximadamente en unos 5 minutos, nosotros ya podríamos ver una onda T hiperaguda que nos representaría cambios de isquemia subendocárdica con una progresión del segmento ST. La elevación del segmento ST ya nos hablaría prácticamente de una lesión propia del
miocardio, esta debe cumplir con las siguientes características, sobre todo cuando hablamos con criterios para cumplir eh, electrocardiográficamente un infarto con elevación del ST. Debe de ser en más de dos derivaciones, mínimo dos o más derivaciones contiguas que apunten hacia una misma cara electrocardiográfica. Hablando de la cara septal, hablaríamos de B1, B2, la cara anterior sería B3 y B4, y la cara lateral B5 y B6. De la misma forma, en la cara inferior, hablando de las derivaciones D2, D3 y ABF. En la evolución electrocardiográfica que tendríamos, continuaría con una progresión a una presentación de las ondas Q patológicas, que estas prácticamente representarían el 25% del total del complejo QRS y posteriormente con la corrección del desnivel del segmento ST. Esto obviamente acompañado de la clínica del paciente y desde que nosotros tengamos sospecha de un evento de infarto agudo del miocardio, nuestro actuar estaría en ir solicitando las herramientas con las cuales vamos nosotros a tener el diagnóstico electrocardiográfico, que básicamente tendríamos que tener evidencia de un daño miocárdico con elevación de las enzimas cardíacas. Vamos a hablar de los tipos de infarto. En la cuarta definición universal del infarto, se proponen 5 clases de infarto. La más común, o la que podríamos considerar como el infarto típico, sería aquel que es producido por una aterogénesis, un crecimiento de grasa al interior de la luz del vaso, que va a ir obstruyendo y disminuyendo el flujo sanguíneo. Esta capa lipídica, si llega a tener a una ruptura, deja expuesta la zona interna de la capa de grasa, y esto fomenta a la activación de las plaquetas. Con ello, un aumento progresivo en la activación de las plaquetas y la formación del trombo plaquetario, que a su vez pues, va a ir disminuyendo considerablemente la luz del vaso. Con una obstrucción total, pues se da la necrosis, la lesión y eventualmente la necrosis de los tejidos de los cuales este vaso va dependiendo. Ese es el infarto típico o característico, el cual puede llegar a ser tratado mediante terapia de fibrinólisis o con un cateterismo cardíaco, siempre y cuando cumplan los criterios de tratamiento. Los criterios entonces para tener un infarto de tipo 1, tendríamos que tener una elevación por arriba de la percentil 99 de los biomarcadores, preferentemente la troponina y al menos una de las siguientes condiciones: los síntomas relacionados con la isquemia, cambios electrocardiográficos, aparición de ondas Q patológicas o la evidencia de la pérdida de viabilidad o cambios en la movilidad del miocardio. Así también, si se realiza un cateterismo o una angiografía, la evidencia de un trombo en la luz del vaso. En cuanto al infarto tipo 2, este nos va a estar hablando prácticamente de cambios entre el aporte y la demanda. No son infartos que se consideran como una oclusión de las arterias coronarias, sino que esto puede ser secundario a eventos como estados de sepsis muy graves, anemias severas, hemorragias activas que disminuyan la hemoglobina del paciente o dados a espasmos coronarios. En conclusión, no hay como tal una oclusión o una obstrucción total del vaso, sino simplemente que el aporte de oxígeno al cual le llega el corazón y la demanda de oxígeno que el corazón requiera, pues no se ven compensados, y al verse superada la demanda con la oferta de oxígeno, pues el corazón comienza a lastimarse y a presentar la lesión. Muy bien.
En cuanto al infarto tipo 3, estaríamos hablando de aquellos que se presentan como características clínicas de un infarto con el dolor que ya habíamos previsto, el dolor opresivo con irradiación a brazo, antebrazo, cuello, mandíbula, y que no se haya podido realizar el diagnóstico como tal de infarto tipo 1, pero que al momento de hacer una necropsia se identifican efectivamente que el corazón tiene trombos en las arterias coronarias. En cuanto a los criterios relacionados a los infartos secundarios a procedimientos, aquí estaríamos hablando del infarto tipo 4. Se tiene que tener como previo, obviamente, un antecedente de que el paciente presentó un cateterismo cardíaco y que posterior al cateterismo cardíaco se comienza a tener elevación de los biomarcadores. De forma arbitraria se ha documentado o se ha propuesto que tiene que tener una variación aproximadamente del 20% con respecto a los valores basales del paciente, pero estos tienen que ser por arriba del percentil 99 y también en caso de que sean normales, tiene que tener una elevación más de 5 veces con respecto a la basal del paciente. Esto siempre y cuando eh, los valores de troponinas en un paciente recién hospitalizado se encuentren dentro de los parámetros normales. Obviamente también tenemos que tener en consideración nuevos cambios electrocardiográficos, la aparición de nuevas zonas de isquemia que nos pueden estar sugeridas por las ondas Q patológicas. Y en cuanto al infarto tipo 4B, hablamos prácticamente de la aparición de trombos dentro de los stents que ya se han colocado. Básicamente se tiene que cumplir los criterios del infarto tipo 1 y aquí la evidencia es la identificación de un trombo en la luz del vaso, en el stent que ya se ha colocado. Y algo para poder clasificar es nada más por la cuestión temporal. Se clasifica de la fase aguda, de 0 a 24 horas, subaguda de 24 a 30, 24 horas a 30 días, la tardía del primer mes hasta el primer año y la muy tardía, mayores de un año de la implantación del stent. En cuanto a el infarto tipo 4, estaríamos hablando de la restenosis del stent. Aquí nosotros no tendríamos un trombo como tal, sino que el stent se estaría ocluyendo y tendríamos una disminución de la luz del vaso y se hace prácticamente con los mismos criterios que el infarto tipo 1. En cuanto al infarto tipo 5, va relacionado con los procedimientos de revascularización, que si bien no los tenemos en nuestro hospital, pero prácticamente sí se podrían llegar a presentar en un tercer nivel, que posterior al procedimiento de revascularización se encuentra una elevación de troponinas por más de 10 veces con respecto a la basal. Muy bien. Ahora, ¿cómo vamos a tomar en consideración los biomarcadores? Para poder hacer una determinación, idealmente tendríamos que hacer una curva enzimática. La curva enzimática nos va a aportar muchísima información para saber en qué fase del infarto se encuentra nuestro paciente, tomando en consideración que la troponina I es la más sensible y la que nos podía ayudar a realizar el diagnóstico. Tenemos que tomar muy en cuenta el inicio de la sintomatología. Si nosotros tenemos a un paciente que inicia con sintomatología, podemos tomar en consideración que el primer biomarcador que se nos va a estar elevando va a ser la mioglobina. Sin embargo, también podemos considerar la CK total y la fracción CKMB como buenos biomarcadores para poder identificar si algo se encuentra en fase un poco más aguda, ya que estos biomarcadores podemos tener elevación desde las 4 horas desde el inicio de la sintomatología.
en tanto que la troponina I, si bien se puede llegar a elevar hasta dentro de las primeras 4 o 6 horas, tenemos el pico hasta las 12 o 24 horas. Y esta puede estar elevada aproximadamente hasta 15 días incluso. Es muy importante el contexto del paciente para que nosotros podamos tener en cuenta hacia qué es candidato. Otra cosa que tenemos que tener en consideración es que dentro de la clínica, si bien el infarto clásico es un dolor opresivo con irradiación hacia el hombro, brazo, antebrazo, cuello, mandíbula o la boca del estómago, hay presentaciones atípicas que se pueden llegar a presentar sobre todo en mujeres, en pacientes de edad avanzada, mayores de 65 años, y en pacientes con diabetes mal controladas. Los equivalentes anginosos serían la disnea, la diaforesis, eh, eventos de síncope y náuseas y vómitos. Esto obviamente con la correlación de los estudios paraclínicos y electrocardiogramas, nosotros tendríamos que identificar si ya se realizó un electrocardiograma, como habíamos comentado, con un objetivo en menos de 10 minutos, poder identificar si nosotros enviamos a un paciente hacia un centro que tenga una disposición para poder realizar un cateterismo, que los centros de referencias idealmente tendrían que tener los servicios de cateterismo 24/7, y ese centro está a menos de 120 minutos, lo que se prefiere es la realización de un intervencionismo coronario primario. En caso de que tengamos a más de 120 minutos nuestro centro o la posibilidad de realizar algún cateterismo de rescate o una terapia farmacoinvasiva, lo que se preferiría realizar al paciente sería la terapia de reperfusión farmacológica. En este contexto, nosotros tendríamos que tener idealmente, desde el inicio, desde el abordaje de nuestro paciente de forma intrahospitalaria hasta la realización de la terapia de fibrinólisis, 30 minutos. Y en caso de que el centro sí cuente con una terapia de cateterismo, pues poder enviar al paciente en los siguientes 120 minutos hacia el cateterismo. Es muy importante realizar el monitoreo dentro de las primeras 24 a 48 horas, debido a que el 80% de las complicaciones de los infartos agudos ocurren en estas primeras horas, y una de las complicaciones más peligrosas podrían ser las arritmias dadas por las zonas de isquemia o por una arritmia de reperfusión. Esos pacientes se consideran candidatos para una terapia intensiva, una unidad de cuidados intensivos o preferentemente una unidad de cuidados coronarios. Entonces, los pacientes que son sometidos dentro de una fase temprana en un infarto agudo del miocardio con elevación del ST, tendrían que realizarse preferentemente una terapia de intervencionismo si están a menos de 120 minutos. En caso contrario, se puede realizar una terapia farmacoinvasiva o una terapia invasiva de rescate en el caso de que el paciente no haya cumplido con criterios de reperfusión miocárdica posterior a la terapia de fibrinólisis. Y la evidencia nos apunta que mientras más tiempo pasa, pues prácticamente menos beneficio van a ir teniendo los pacientes para la realización de un cateterismo. Si el paciente ya cuenta con más de 48 horas desde el último evento de dolor, prácticamente el cateterismo no estaría indicado. Sin embargo, si el paciente llega a presentar un nuevo evento de dolor, vuelve a tener una nueva elevación de los niveles de troponinas o de biomarcadores de lesión miocárdica, pues prácticamente el timer se reinicia y se tendría que contar como que si el tiempo para poder hacer alguna terapia partiera nuevamente de cero. Muy bien. Entonces, eh, ¿cuáles van a ser las dosis de los medicamentos que básicamente van a ser un cambio más significativo
pues desde el descubrimiento del ácido acetil salicílico, esa es una de las terapias angulares para el manejo de los pacientes con patologías isquémicas. La dosis de carga en pacientes que se consideran candidatos para una terapia de ICP primaria es de 150 a 300 miligramos y posteriormente darles de forma de mantenimiento de 75 a 100 miligramos por día. El clopidogrel, la dosis de carga sería de 600 miligramos oral, seguidas de dosis de mantenimiento de 75 miligramos por día. En caso de que se realice alguna terapia, que no vayan a recibir alguna terapia de reperfusión por ICP y se pueda conjugar con una terapia fibrinolítica, pues prácticamente la única dosis que cambiaríamos sería la de clopidogrel por 300 miligramos para continuar con la terapia de fibrinólisis. Muy bien. En cuanto a la terapia de fibrinólisis, en nuestro hospital o en nuestro medio, prácticamente estamos más acostumbrados a dar la terapia con tenecteplasa. La ventaja que tiene este medicamento es que es únicamente por dosis única, la cual tendría que estar ajustada a dosis de peso y tendríamos que tener la consideración en los pacientes que tengan más de 75 años. Si el paciente no va a ser intervenido de forma percutánea, tendríamos que estar dando una terapia con algún anticoagulante, se prefiere la enoxaparina, a dosis terapéuticas, no profilácticas. Esto quiere decir que se tendrían que dar a dosis óptimas, calculado de 1 miligramo por kilogramo de peso, subcutáneo cada 12 horas, y tener nada más las siguientes eh, recomendaciones. En caso de que los pacientes tengan una enfermedad renal crónica con una tasa de filtrado glomerular menor de 30 mililitros minuto, sí se tendría que ajustar, así también como los pacientes que tengan más de 75 años. ¿Cuáles serían las contraindicaciones para poder dar este tipo de terapia? Prácticamente si el paciente ha tenido un evento vascular de tipo hemorrágico, independientemente del tipo o del tiempo que el paciente haya transcurrido, no se tendría por qué dar una terapia de fibrinólisis. Los pacientes que hayan tenido un accidente cerebrovascular en los últimos 6 meses, pacientes que tengan un daño al sistema nervioso central o a una neoplasia con malformaciones arteriovenosas, pacientes que hayan recibido algún traumatismo o una cirugía o algo que comprometa a nivel del sistema nervioso central en el último mes, pacientes con hemorragias gastrointestinales en el último mes, obviamente pacientes que tengan hemorragias activas, trastornos hemorrágicos conocidos. Esto no incluye la menstruación, la disección aórtica previamente conocida. Aquí tendríamos un, un punto que discutir. La disección aórtica también se puede llegar a presentar como un dolor retroesternal, pero es muy característico que los pacientes lleguen a referir este dolor como desgarrador o desgarrante. Las disecciones aórticas también nos pueden llevar a infartos. Si la disección de la aorta llega a involucrar alguna de las arterias coronarias, también el paciente puede llegar a presentar un infarto secundario a una disección coronaria que se vaya prolongando. Y en estos casos es muy importante tener una angiotomografía de aorta tóraco-abdominal y de arterias coronarias para poder identificar si hay alguna lesión de este tipo y poder excluir la posibilidad. Pero aquí lo que nos da la pauta es la clínica del paciente. Dentro de las otras contraindicaciones serían las punciones no compresibles, como una biopsia hepática, una punción lumbar, incluso también biopsias renales. Y las relativas, pues prácticamente alteraciones en la presión arterial, el uso de anticoagulantes
previamente, los accidentes vasculares isquémicos que ya hayan cursado con más de 6 meses de evolución, enfermedades hepáticas, endocarditis, úlceras pépticas activas o la reanimación prolongada o traumática de los pacientes. Muy bien. Todos los pacientes que tengan un infarto deberían de ser tratados en una unidad de cuidados intensivos coronarios o en una unidad de cuidados intensivos de adultos, debido a que estos pacientes tienen alto riesgo de poder presentar arritmias. Incluso si un paciente ya se ha tratado con un cateterismo y presenta un evento de arritmias, tendría que ser manejado en una unidad de cuidados intensivos debido a que la probabilidad de que surja un nuevo evento de arritmias es bastante alta. Si necesitaría un monitoreo estricto y el manejo de una terapia para poder dar una adecuada terapia de cardioversión o de desfibrilación en el caso que así lo requiere el paciente. Hay que recordar que los pacientes que puedan estar en un área de sala común, como primer contacto o en un piso de medicina interna, pues supera mucho el personal que está disponible en relación a la cantidad de pacientes con los que se encuentran en esas áreas y muy probablemente si llegan a presentar este tipo de arritmias, al no contar con suficiente personal, se vea rebasado y el paciente tenga un desenlace fatal. No está de más mencionar que se tenga que realizar una monitorización continua durante las siguientes 24 horas y posterior al curso de las primeras 48 horas, ya podríamos considerar al paciente candidato para una terapia de rehabilitación cardíaca, el cual tendría que estar con la sedentación y la deambulación precoz. Si el paciente recibió una terapia de fibrinólisis adecuada, una terapia de intervencionismo como terapia complementaria o un cateterismo primario, y ya cursó con las primeras 48 horas y ya se realiza la rehabilitación cardíaca, pudiera llegar a ser candidato para un egreso temprano, siempre y cuando se haya descartado mediante ecocardiografía alguna de las complicaciones secundarias al infarto. Una de las complicaciones que pudiéramos llegar a presentar es la formación de trombos intracavitarios y esta sería una de las complicaciones secundarias a un infarto prevenibles que se tendría que descartar antes de que el paciente sea dado de alta. Caso contrario, si se egresa únicamente al paciente con el tratamiento estándar, que es la doble terapia antiagregante, las estatinas, más el manejo de las enfermedades, de las comorbilidades que pueda llegar a tener el paciente, pero no se puede identificar un trombo debido a que no se realizó algún ecocardiograma, pues se deja de lado la posibilidad de que el paciente sí pueda llegar a tener un evento vascular cerebral de tipo isquémico por una migración de un trombo secundario a un infarto del miocardio. Pues bueno, de mi parte ha sido todo por la presentación. Espero que les haya sido de mucha utilidad. Y recuerden, los puntos claves es poder identificar la clínica del paciente, tener un electrocardiograma dentro de los primeros minutos y realizar una toma constante, una curva de biomarcadores para poder identificar así en qué periodo del infarto del miocardio nos encontramos. Fue un gusto haber estado con ustedes. Hasta luego.